Bonjour. Los artículos de la Watchtower asocian las palabras esclavitud y opresiva. ¿La Biblia tolera la esclavitud opresiva? La esclavitud en Israel no era opresiva. Y así, poco a poco, insinúan que la esclavitud es algo que puede ser casi piadoso. Para la época en que se comenzó a escribir la Biblia, los hombres ya habían establecido sistemas sociales y económicos que estaban en conflicto con los principios piadosos. Así te dejan la idea que Dios, pobrecito, no tuvo la elección y toleró la esclavitud a pesar de su bondad. Pero en ningún versículo vas a encontrar una condenación. Sistemas sociales y económicos. Si la Biblia cuenta una historia real, eso es en total contradicción con esta historia. Los hebreos llegaban en el país de Canaán cazando los habitantes. Josué 3, el Dios ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos y a todos los demás. Y Josué 5, todos los reyes oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán y sus corazones se acobardaron. Los sistemas sociales y económicos que los apologistas invocan no existaban. O la historia está falsa, lo que es muy probable. Además, según la historia, los hebreos estaban saliendo de la esclavitud. Sabían personalmente que no les gustaba este sistema. No hubo sido difícil prohibir la esclavitud. Un Dios todopoderoso, una vez más incapaz de imponer una ley moral. Debes elegir. O tu Dios es débil, o tu Dios es inmoral, o la Biblia no viene de Dios. Y, por supuesto, la parte opresiva. Yo cito. Aunque la ley de Dios permitió la existencia de un sistema social y económico ya establecido, reguló la esclavitud de modo que si llegaba a practicarse, los esclavos fueran tratados de forma humana y bondadosa. La ley que Dios entregó a Israel les prohibía a los amos maltratar a sus esclavos y abusar de ellos. De ser necesario, podían corregirlos, pero con moderación. ¿En qué caso exactamente podría ser necesario golpear a una persona? Nada sorprendente que tal comportamiento sea defendido por hombres que piensan que son autorizados a golpear a sus hijos. Sabemos lo que corregir significa en la boca del cuerpo gobernante. Lo repitieron acerca de los niños durante el juicio en Australia. La ley que Dios entregó a Israel les prohibía a los amos maltratar a sus esclavos y abusar de ellos. ¡Qué mentirosos! La ley planea el medio de hacerlo esclavo para tiempos indefinidos. Después de 6 años, se supone que el esclavo está liberado. Éxodo 21. Si su amo le da una esposa y ella efectivamente le da a luz hijos o hijas, la esposa y sus hijos llegarán a ser del amo de ella, y él saldrá solo. ¿Y qué hombre va a quedarse sin esposa durante 6 años? Si él quiere a su familia, la solución es simple. 21:6.
él tiene que ser esclavo hasta tiempo indefinido. Y ahora queda lo peor, lo que nunca los apologistas se atreven a enfrentar. Erigen un hombre de paja, la esclavitud opresiva, aunque ni siquiera sean capaces de combatirlo, como hemos visto. Eliminan la base de la esclavitud, hacen como si solo la manera de tratar un esclavo fuera importante. Los apologistas evitan cuidadosamente de cuestionar la esencia de la esclavitud, su inmoralidad inherente, la posesión de un ser humano. De eso no hablan.